Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Soy Miquela Colasanti, vuestra moderadora, y a mi lado puedes ver el doctor Borja Márquez. Hola, doctor, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotras y nosotros esta noche. El doctor Borja Márquez López Tejón es nuestro experto de hoy. Y hoy, como sabéis, hablaremos de cuándo es el momento de pasar a la ovodonación. Y os explico un poco cómo se desarrollará el webinar. Yo ahora haré una introducción y luego dejo la palabra al doctor que hará su presentación y al finalizar la presentación podemos contestar, o sea, contestaremos todas vuestras preguntas que podéis escribir aquí debajo en el chat. Ok, entonces empezamos. Como acabo de decir, hoy tenemos como nuestro experto el doctor Borja Márquez López Tejón, especialista en reproducción asistida y ginecología y adjunto a la Dirección General del Instituto Márquez. Tenéis el enlace en el chat para volver a contactar con el doctor Márquez, que es misrespuestasdefertilidad.es/autor/Borja Márquez, como también el enlace para volver a ver el video que está siendo grabado y a partir de mañana lo vais a encontrar siempre en nuestra web, en el enlace que os indico aquí debajo, y también podéis ver cuáles serán nuestros próximos eventos. Os quiero también comentar que como pacientes de fertilidad tenéis la oportunidad de contactar con otros pacientes y otras pacientes de fertilidad para tener apoyo y hacer red a través de RED, la Asociación Nacional de Infértiles, una asociación creada por pacientes para apoyar a pacientes. También debajo os dejo la web y los enlaces a sus redes sociales para conocer más. Entonces tenéis la web redinfertiles.com, el Instagram Red Infértiles y el Facebook Red Infértiles. Solo tenéis que poner el arroba Red Infértiles y lo vais a encontrar en todas las redes sociales. Bueno, empezamos con la pequeña introducción. Este webinar está promovido por The European Fertility Society, que es una sociedad europea de fertilidad que proporciona herramientas, apoyo y educación a pacientes y a clínicas de fertilidad. Nuestro objetivo es facilitar y aumentar el apoyo y la experiencia positiva de los pacientes y por eso educa, apoya y ayuda a los pacientes para hacer que su viaje de fertilidad sea más agradable y más basado en el cuidado. Apoya también a las clínicas de fertilidad a través de la enseñanza y la capacitación de su personal de salud y atención al paciente, estableciendo guías de atención, recomendaciones y certificación de sus procesos. Bueno, hoy hablaremos de cuál es el momento de pasar a la ovodonación. Estoy bastante contenta de hacer este webinar esta noche con vosotros y con el Instituto Márquez, porque ha sido la primera clínica donde yo he trabajado y la primera clínica que me ha dado todo el conocimiento que tengo sobre reproducción asistida. Así que le tengo mucho cariño y agradezco muchísimo al doctor Márquez por haber aceptado esta invitación y la verdad que me hace muchísima ilusión estar aquí con vosotros. Y bueno, el doctor Borja, parte de la cuarta generación de ginecólogos de la familia Márquez. Actualmente, el doctor Borja Márquez López Tejón compagina la consulta como ginecólogo especialista de reproducción asistida con la Dirección General de Instituto Márquez, junto con la doctora Marisa López Tejón. Formado en el Hospital Clínic de Barcelona, obtuvo su licenciatura en medicina en el año 2014 y ejerció como médico interno residente en este mismo hospital hasta el año 2019. A nivel científico, participa en los congresos y encuentros médicos internacionales más importantes en el sector de la reproducción asistida. Uno de sus últimos trabajos, Signos del potencial de autorreparación embrionaria en el laboratorio de fecundación in vitro, resultó premiado en el último congreso de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia el pasado mes de octubre. Actualmente atiende pacientes nacionales e internacionales desde el centro de Instituto Márquez en Barcelona. De hecho, el Instituto Márquez es un centro de referencia internacional en reproducción asistida con sede en Barcelona, pero también está presente en Italia, en Roma y en Milán. El líder en innovación y con una atención médica de excelencia, Instituto Márquez trata a pacientes de más de 50 países.
está especializado en casos especiales de pacientes con problemas de fertilidad, aquellos que se han sometido previamente a varios ciclos sin éxito, y el centro ofrece una amplia cartera de tratamientos y servicios y las mejores tasas de éxito, alcanzando 91.5% en tratamientos de fecundación in vitro con donación de óvulos, que es el tema del que hablaremos hoy. Bueno, el Estudio Marqués, como también el doctor Borja, tienen una bio muy larga y puedes encontrar más información siempre en el enlace que os he dejado. También el Estudio Marqués tiene una bio donde puedes conocer más sobre sus proyectos, como el bosque de embriones, la música para aumentar la tasa de éxito en la implantación de embriones o el Embryo Mobile. Así que yo ahora dejo de hablar. Gracias por la atención. Gracias a todos y todas. Y os dejo con el doctor y su presentación que dejo aquí. Nos vemos después y os acuerdo que podéis hacer preguntas debajo del chat. Gracias, doctor, y nos vemos después de su presentación. Venga, muchas gracias. Lo primero, dar las gracias a ti y a la European Fertility Society por invitarnos a hacer una charla que siempre nos encanta, sobre todo lo que sea aportar información veraz, científica, contrastada a las personas que puedan necesitar en algún momento un tratamiento de fertilidad. Eh, bueno, intentaré no alargarme, vamos a ir directos a la presentación y entiendo que lo más cómodo será responder a las preguntas al final, pero tenéis el chat y al final iremos comentando. Entonces, empezamos. La sesión de hoy, ¿cuándo es el momento de pasar a la ovodonación? Bueno, pues es complejo, ¿no? Porque nadie quiere pasar la ovodonación y esto es así. No hay ninguna mujer que entre en la consulta, doctor, mire, yo estoy sana, soy fértil, pero quiero hacer una ovodonación. Esto no existe. Porque no, la ovodonación es un tratamiento de recurso, un tratamiento para cuando los tratamientos de fertilidad previos, unas inseminaciones artificiales, una fecundación in vitro con óvulos propios, pues ya no llega, ya las tasas de éxito son muy bajas o directamente no lo podemos hacer por diferentes cuestiones médicas, ¿no? La parte positiva y que tenemos que pensar es, bueno, en medicina y enfermedades, la esterilidad es una de ellas y a veces los tratamientos no son los que queremos. Por suerte, en fertilidad existe la ovodonación, que es un tratamiento con unas tasas de éxito muy altas en casi todas las mujeres. Hay muy pocas mujeres que no puedan conseguir un embarazo evolutivo con una ovodonación. Entonces hay que agarrarse a eso. Bueno, hay un tratamiento muy bueno, con muy buenas tasas de éxito, que probablemente también lo sea para mí. Pues lógicamente siempre hay casos excepcionales, pero en general es así. Y por otro lado, que tenemos la gran suerte de que en nuestro país hay donantes, porque esto lo damos por hecho, ¿no? Y después que si la donante esto, que si la donante lo otro, lo primero es que tenemos la gran suerte de que hay mujeres tan altruistas y tan generosas que pasan por un proceso de selección, de estudio, de hormonación y de quirófano para donar sus óvulos para que otras mujeres puedan ser madres. Entonces, bueno, pues hay que pensar que es un tratamiento con muchas cosas positivas. Lo primero que me gustaría explicar es ya no tanto la reserva ovárica, que es muy importante, después llegaremos, sino la calidad ovárica, que esto, mis óvulos, ¿qué calidad tienen? Bueno, esto es difícil de decir, hay muchas variaciones por las que podemos decir si la calidad de los óvulos son mejores o peores, ¿no? Pero básicamente nos referimos a el porcentaje de óvulos que cromosómicamente, los cromosomas es donde están organizados los genes, por lo tanto, estos genes si están en la cantidad que deben. Lo que sabemos es que las mujeres, a medida que aumenta su edad, el porcentaje de óvulos sanos va disminuyendo. Y que esto sobre todo se vuelve muy importante a partir de los 35, 36, 37 años. Como veis en estas gráficas, la tasa de recién nacido vivo cae mucho a partir de los 30, 35, 37 años y la tasa de abortos aumenta mucho a partir de los 35, 37 años. Y esto se debe exactamente a eso, a el porcentaje de óvulos que quedan sanos en ese momento. En realidad no es que queden, es que hacen divisiones erróneas
en el momento de la ovulación. Y esto es el factor que más limita o más determina la probabilidad de embarazo de una mujer, tanto de embarazo natural como de embarazo mediante tratamiento de fertilidad. Por otro lado está la reserva ovárica. ¿Cuántos óvulos podremos conseguir en la fecundación in vitro? Bueno, de manera natural hay un número de óvulos X que ese mes se pelean por crecer y solo consigue crecer uno. Hay una ovulación de un único óvulo y por eso los embarazos son de un bebé, de manera general. La fecundación in vitro lo que hacemos es dar hormonas para que varios óvulos crezcan en ese mes, ya sean 4, 6, 10, 12, depende de la reserva ovárica. Lógicamente, es más fácil tener éxito en tratamiento de fecundación in vitro si tenemos 10 óvulos que si tenemos 5. Y es más fácil si tenemos 5 que si tenemos 2. La reserva ovárica también disminuye con la edad de la mujer. Por lo tanto, reserva ovárica y edad son dos factores primordiales y básicos a la hora de valorar las probabilidades de embarazo de una mujer o de una pareja, tanto de manera natural como, sobre todo, en caso de fecundación in vitro. Pero ¿cuál es la probabilidad mensual de embarazo? ¿No? Porque no sabemos muy bien, todo el mundo tiene una conocida que se embarazó el primer día casi sin querer, ni dejé las anticonceptivas que ya estaba embarazada. Claro que existen, pero no es lo frecuente. La probabilidad mensual cada mes de embarazo evolutivo, es decir, sin abortos, depende, como hemos dicho antes, de la edad de la mujer. A los 25 años, en el mejor momento, es un 20% al mes. No es tan alto. A los 35 años ya estamos en un 8%. Y a los 38 años, que es cuando muchas mujeres se plantean ser madres, estamos solo en un 3% cada mes. Entonces, es normal que les cueste tener un embarazo. Esto es importante y es algo que esto sí que tendríamos que explicar probablemente a las mujeres jóvenes de 18, 20, 22 años, que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿por qué pasa esto? Pues lo que hemos dicho antes, si la calidad de los óvulos va empeorando, cuando tenemos después, creamos los embriones en laboratorio y les hacemos un estudio genético, lo que vemos es que a los 35 años sí, el 70% de los embriones están sanos. Pero cuando ya estamos en 38 años, 38, 40 años, ya estamos en que solo un 30% de los embriones están sanos. Son pocos. Y a partir de los 43 años, probablemente sea la charla de hoy, solo un 10% como máximo de los embriones blastocistos de buena calidad, embriones de muy buena calidad, están genéticamente sanos. Por lo tanto, esto nos va a limitar mucho. Hemos dicho, disminuye la reserva ovárica, por lo tanto, menos probabilidades, menos número de óvulos, menos embriones que podemos conseguir y, por otro lado, muy pocos de ellos, por estadística, estarán genéticamente sanos. Entonces, puntos médicos aparte, digamos, mujer sana, que viene a la consulta. ¿Cuándo tengo que empezar a plantearme la ovodonación? A partir de los 42 años, siempre, independientemente de la reserva ovárica. ¿Por qué? Porque queda pocos óvulos, poco porcentaje de óvulos sanos y poco porcentaje posteriormente de embriones sanos y reserva ovárica baja. Es difícil dar un número exacto porque varía en función de la edad. Quizás una antimuleriana de 0,5 que es baja en una mujer de 30 años, hay que intentarlo, pero una antimuleriana de 1,5 en una mujer de 44 años, quizás no tiene sentido hacer una FIP por el porcentaje de embriones sanos, sino que también hay que plantear siempre la posibilidad de donación de óvulos. Después se hará el tratamiento que quiera, pero es importante plantearlo. Entonces, ¿por qué tenemos que recurrir? Más ya a nivel general. Puede ser porque tenemos una menopausia o un fallo ovárico precoz. Pues, lógicamente, si ya no quedan folículos para hacer crecer, tenemos que ir a buscar a una donante de óvulos, ¿no? Una mujer que está en menopausia significa que sus folículos ya no tienen capacidad para crecer. Hay tratamientos experimentales, se están experimentando con células madres, con trasplante de tejido ovárico, con plasma rico en plaquetas, pero a día de hoy no tiene una evidencia de que pueda funcionar. Son estudios experimentales. El tratamiento que sabemos que funciona es la ovodonación. Entonces, esta es una causa. Disminución de la reserva ovárica. Puede ser que una mujer tenga óvulos, pero sean poquitos
y no consigamos que funcione la fecundación in vitro. Pues claro, ante fallos de fecundación in vitro, por el motivo que sea, sobre todo si es por disminución de la reserva ovárica, pues hay que pensar en una donante de óvulos. Causas genéticas. Puede ser que tengamos una enfermedad genética que no se pueda hacer un diagnóstico genético, o que el diagnóstico genético no esté permitido en nuestro país, o que por causa de esta enfermedad un porcentaje muy elevado de embriones tengan la enfermedad y no sea una enfermedad compatible con, bueno, o que sea una enfermedad muy grave, y por lo tanto tengamos que recurrir a una donante de óvulos. Fallos de fecundación in vitro propia, lo que hemos dicho antes, lógicamente, no sabemos todo en fertilidad. Por mucho que sepamos y por mucho que avancemos, nos falta todavía información por un lado y mejorar la técnica por otro. Va mejorando, ¿no? Por lo tanto, si nos falla una fecundación in vitro, otra fecundación in vitro, pues hay un momento en que hay que decir basta, hay que decir pues hasta aquí. Y si creemos que la causa son los óvulos, porque ojo, hay que buscar y hay que estudiar también al varón, pero si creemos que son los óvulos, pues... Hay mujeres que han realizado tratamientos oncológicos. La quimioterapia y la radioterapia es muy nociva para los ovarios, por lo tanto, es probable que la mujer que ha pasado por un tratamiento de un cáncer tenga una reserva, o siga en menopausia, tenga una reserva ovárica y una calidad ovárica muy baja. Por lo tanto, es un motivo claro de recurrir a una donación de óvulos. ¿Quiénes son estas donantes? Pues tanto las donantes como los donantes, en nuestro caso en Institut Marqués, son mujeres y hombres que vienen a la clínica para donar sus óvulos o su esperma. En este caso me voy a centrar en las donantes. Son mujeres que vienen y acuden buscando ser donantes de óvulos. En nuestro caso no colaboramos con otros centros para comprar óvulos, sino que nosotros los conocemos a todos, vienen con nosotros. Entonces, tenemos, bueno, pues las clasificamos, ¿no? Hacemos todo tipo de preguntas. Primero, la selección, un chequeo médico completo, exploración, historia médica por el ginecólogo, exploración ginecológica, entrevista con la enfermera, entrevista con la psicóloga, test psicológicos, enfermedades hereditarias recesivas, el estudio del cariotipo, la reserva ovárica, VIH, hepatitis y sífilis, ahora el COVID también, el Zika. Bueno, pues es un estudio muy extenso para asegurarnos que cumplen con los requisitos de la ley y las garantías que nosotros como centro ponemos, que somos muy exigentes. Entonces tenemos donantes de todas las razas, de todas las características o prácticamente todas, y la donación es anónima. En España la donación es anónima. Ni los pacientes pueden conocer ni seleccionar a la donante, ni las donantes pueden conocer a los pacientes. Esto es importante. La clínica puede informar sobre las características físicas generales, pero nada más, no puede informar del nombre, no puede informar de detalles personales, porque la ley así lo indica. En nuestro caso, no hay listas de espera ahora mismo, sí se puede tardar 2, 3, 4 semanas, 5 en buscar una donante idónea para cada paciente, pero no hay una lista de espera larga. Eh, la donación es altruista, la donante no cobra por donar óvulos. Sí es cierto que recibe una remuneración por los inconvenientes y de todo el proceso. Hay que pensar que tiene que venir primero a las visitas médicas, a las visitas psicológicas, a hacerse estudios, analíticas de sangre, hormonación, ecografías faltando a su trabajo, ir a quirófano. Bueno, pues es lógico que todas estas molestias tengan una pequeña compensación. Y en nuestro caso, esto ya es un tema particular de cada clínica, somos de las pocas clínicas que actualmente hacen tratamientos de donación de óvulos con óvulos frescos. Nosotros sincronizamos la regla de la donante y de la receptora para que las dos tengan la regla a la vez, preparar todo el útero de la paciente para recibir el embrión, a la vez que la donante estimula sus ovarios, va a la punción, preparamos y pedimos que el varón obtenga la muestra de semen, si es que hay varón, en fresco, para utilizar óvulos en fresco, semen en fresco, creamos los embriones y hacemos la primera transferencia de embriones en fresco. Esto pues lo que da es una mayor tasa de éxito en los tratamientos con una menor exigencia para las donantes a nivel de hormonación. Les da más seguridad y que estén más cómodas, que esto es muy importante. Desde hace un año y pico,
desde que la pandemia tuvimos más tiempo para pensar y dijimos, ¿qué podemos mejorar en nuestro proceso de matching? El matching se hace básicamente por características físicas. Tenemos un equipo que nos reunimos, tenemos estas pacientes, estas donantes, vamos a buscar unas que tengan unas características físicas muy similares. Y esto se hace así y la verdad que funciona muy bien, pero dijimos, ¿qué más podemos mejorar? Pues pensamos que quizás podríamos intentar afinar por las características de la personalidad. La personalidad tiene una base genética y una base ambiental, una base de dónde te crías y con quién te crías, pero hay una base genética que no podemos copiar. Entonces, desde hace ya pues, casi 2 años, las donantes hacen un test de personalidad para saber qué perfil de personalidad tiene. Esto, si quiere la paciente, también lo puede hacer y además de un matching por características físicas, hacemos un matching por características de la personalidad. Bueno, nos parece algo bonito y es cierto que después los niños se parecen a quien se parecen y tienen la personalidad que tienen ellos. Pero bueno, todo lo que podamos acercarnos, pues es algo que es importante, que es bonito y que da seguridad como paciente. ¿Cuáles son las tasas de éxito? Las tasas de éxito de nuestro centro son muy altas. Es cierto que a día de hoy es difícil cribar un centro por las tasas que publicamos en las webs, porque al final, bueno, pues hay una parte que es difícil, ¿no? de comprobar como paciente. Yo lo que sí que puedo garantizar es que nuestras tasas de éxito son las correctas y son las presentadas a la Sociedad Española de Fertilidad, que es la autoridad que nos controla, y sabemos que por cada tratamiento de donación de óvulos estamos en una tasa de embarazo del 91%. Nosotros siempre recomendamos transferir embriones en estado de blastocisto de buena calidad y sabemos que al acabar las transferencias de todos los embriones de los tratamientos de donación de óvulos estamos en un 91% de tasa de embarazo. Y hay que pensar que estas tasas de éxito que os presento son en nuestros pacientes. ¿Qué significa esto? Nuestro centro es un centro de referencia a nivel internacional y los pacientes que acuden a nuestros centros han hecho una media de 4 fecundaciones in vitro, ya sea con óvulos propios o con óvulos de donante, antes de llegar a nuestro centro. O sea, ya son pacientes que han fracasado en otros centros, por lo tanto son pacientes de una dificultad seleccionada y aún así estamos en un 91%. Es cierto que no es un 100%, queremos llegar, estamos en ello, pero hay pocas mujeres que no se embaracen tras un tratamiento. Y tras 2 tratamientos de donación de óvulos, es excepcional que una mujer no consiga un recién nacido sano. ¿Cómo es el proceso? Ya lo he adelantado antes. Nosotros lo hacemos en fresco, con óvulos en fresco. Para esto, lo que habitualmente necesitamos es utilizar unas anticonceptivas durante 2, 3, 4 semanas como mucho, para buscar a la donante, preparar a la donante, muchas veces la donante ya está tomando la pastilla anticonceptiva, para de esta manera sincronizar la menstruación. Sincronizamos la menstruación para poder estimular hormonalmente a la donante a la vez que la paciente prepara su útero para recibir un embrión. Programamos a la donante, avisamos a los pacientes y acude el varón, si hay varón, si no el donante de semen, con muestra de semen. Cogemos la muestra de semen del varón en fresco, creamos los embriones, siempre recomendamos cultivarlos durante 5 días y hacemos la transferencia. Habitualmente hay embriones sobrantes para congelar, por si no va bien a la primera o por si después quieren un segundo embarazo. Es un proceso que desde que nos viene la regla hasta la transferencia son unos 20 días, 10 días más prueba de embarazo. Por lo tanto, pueden ser unas 3 semanas de anticonceptiva y un mes desde la regla hasta la prueba de embarazo. Es un proceso rápido. Es un proceso relativamente rápido para cuando ya tenemos las pruebas, hemos estudiado al varón, hemos estudiado el útero, hemos estudiado todo y lo tenemos preparado. En caso de pacientes extranjeros, de hecho, si quieren, pueden dejar la muestra de semen congelada y solo tendría que venir la paciente el día de la transferencia de los embriones, lo cual es muy cómodo para varones que tienen dificultades laborales o para dejar la muestra o porque viven lejos de la clínica. A la donación de óvulos, además, se le pueden aplicar, como a cualquier proceso de fecundación in vitro, unas técnicas complementarias para mejorar la tasa de éxito y de la efectividad.
Hay tres básicamente que se podrían recomendar casi en cualquier situación y son las tres que voy a comentar un poquito rápido que tampoco quiero aburriros. Uno es el cultivo a blastocisto, el cultivo largo a día 5. El otro es el Embryoscope, que son las incubadoras de time-lapse de última generación. Y el otro es el PGT, el test genético de los embriones previo a la transferencia. El cultivo a blastocisto es muy recomendable. Las sociedades europeas y americanas, que son las más importantes, recomiendan siempre transferir un blastocisto de buena calidad. Solo uno, solo un embrión en estadio de blastocisto y de buena calidad. Nosotros lo recomendamos siempre. ¿Por qué? Porque de esta manera realizas una selección de los embriones. Hay centros que todavía transfieren embriones en día 3, cuando el embrión tiene 8 o 9 células, pero esto no digo que sea malo, pero es un embrión que te da menos garantías. Hay embriones que se bloquean de día 3 a día 5, pero se bloquean tanto en el útero como en el laboratorio. Los centros que tenemos un laboratorio potente, que estamos seguros de que funciona bien, debemos siempre recomendar la transferencia de blastocisto porque si se para en el laboratorio también se habría parado dentro del útero. De esta manera podemos transferir los embriones de uno en uno, tenemos mejor tasa de embarazo con un embrión de blastocisto que con dos embriones de día 3. Evitamos embarazos gemelares, que no es que no nos gusten los gemelos, es porque tienen más riesgo para la mamá y para los bebés. Tienen más riesgo de cualquier complicación, 2 veces más, 3 veces más, 5 veces más, dependiendo cada una. Entonces, hay que tener claro que buscamos una mamá sana y un bebé sano. Y para esto lo mejor es transferir solo un embrión en estado de blastocisto. ¿Qué es el Embryoscope? El Embryoscope es una incubadora de última generación que tiene celdas individuales para cada paciente. Las incubadoras tradicionales son muy buenas, funcionan muy bien, pero cada día tienes que abrir la incubadora, coger los embriones, ir al microscopio y devolverlos. En cambio, en esta incubadora, el Embryoscope, los embriones están ahí quietos y los grabamos 24 horas, cada embrión con su propia cámara. De esta manera están quietos, no hay cambios de humedad, de temperatura, de movimiento, de luz y mejora un poco su evolución. Por otro lado, nos da más información sobre los procesos del desarrollo embrionario y celular, te permite seleccionar y puntuar mejor estos embriones y después lo que hace Instituto Marqués es, desde el día 1 que se crean los embriones, tenemos la posibilidad de enviar un link al móvil de nuestros pacientes a través de una aplicación que se llama Embryo Mobile, que permite ver el desarrollo de cada embrión cada día al paciente directamente. Esto es muy bonito. La verdad que los pacientes sienten ya una conexión, un seguimiento. Es un proceso muy bonito. Es fácil, aun sin ser biólogos, entender cuando una célula está quieta y no se para ningún día, no se mueve, está parada, y en cambio el embrión de al lado cada día tiene más células, es más redondo, más grande, se va dividiendo. Es fácil de ver. Los pacientes habitualmente, ¿cuál creéis que vamos a transferir? Pues el 6 o el 7 y aciertan, porque es sencillo, es difícil decir si tiene una calidad A o B, pero saber que se está desarrollando y es bonito es sencillo para cualquiera. Y por otro lado, para nosotros es un ejercicio de transparencia. Sabemos que tenemos un buen laboratorio, que cuidamos los embriones muy bien, por lo tanto, no tenemos ningún problema en enseñarlos desde el primer día. Todos los pacientes tienen acceso a sus embriones a través del Embryo Mobile y esto garantiza, además de un mejor seguimiento, que sabes exactamente lo que está pasando con tus embriones día a día. Lo último es el test genético preimplantacional. Esto es más controvertido, no se ofrece a todos los pacientes, ¿no? Aquí lo estoy explicando porque es algo importante y a tener en cuenta que probablemente cada vez se vaya recomendando más, pero es cierto que no se recomienda a todos los pacientes, no porque sea malo, sino porque por un tema de coste-beneficio. Al final es importante que el centro no recomiende todas las pruebas que existen, sino estudie cada caso y recomiende las que están indicadas para ese paciente. Entonces, ¿qué hace el test genético preimplantacional? Esto lo que significa es que se pueden biopsiar 1, 2, 4 células de los embriones y estudiar el cariotipo, estudiar si los cromosomas, la información genética cromosómica de esos embriones es la que toca. Porque los errores en el cariotipo es lo que más frecuentemente podrían provocar una prueba de embarazo negativa o un aborto. Además, enfermedades como el síndrome de Down, síndrome de Edwards, de Patau, de Turner, de Klinefelter, muchos otros, ¿no? Pero sobre todo es para asegurarnos que además de un embrión muy bonito,
es genéticamente sano. Esto reduce el tiempo hasta conseguir el recién nacido vivo. Reduce la tasa de aborto. Reduce la incertidumbre en caso de prueba de embarazo negativa o aborto. Si no sabes si el embrión estaba sano, te es más difícil saber el motivo de por qué ha ido mal el tratamiento. Está indicado siempre en mujeres de 38 años o más, enfermedades hereditarias conocidas, semen del varón con muchas alteraciones, fallos recurrentes de fecundación in vitro o abortos de repetición. En este caso, en una donación de óvulos, sobre todo estaría indicado cuando el semen del varón tiene alteraciones importantes. Por eso es muy importante que se estudie bien el semen del varón antes de pasar a una donación de óvulos. Y en caso de fallos repetidos de tratamientos de fertilidad, ya sea por fallo de implantación o por aborto de repetición. Después, ya sabemos que quizá no es la donación de óvulos, pero nos gustaría puntualizar rápidamente nuestro programa de adopción de embriones. Desde 2004, Institut Marqués inventó y creó el primer programa de adopción de embriones a nivel mundial. Desde entonces somos el centro mundial que más tratamientos de adopción de embriones ha realizado. Tenemos una tasa de embarazo por transferencia de algo más del 57%. Los últimos datos están por actualizar, pero digamos un 57%, que es lo que os presento hoy. Esto es por cada transferencia de un embrión. Estos embriones proceden de parejas que han hecho un tratamiento, han tenido sus hijos y les sobran uno, dos, varios embriones. Pueden decidir destruirlos, donarlos a la investigación o donarlos a otras parejas. Si deciden donarlos a otras parejas, los médicos de Instituto Marqués revisamos que cumplan todos los criterios requeridos por la ley española y si los cumplen, se aceptan para donación. Es una buena opción, por ejemplo, para mujeres solteras o parejas femeninas que no requieren, o parejas heterosexuales en las que el varón no puede utilizar su semen por el motivo que sea. Pues en estos casos puede ser una opción con sus pros y contras respecto a la donación de óvulos, pero bueno, simplemente puntualizar que existe y que es un proyecto muy bonito, pero al final es una adopción de unos embriones que necesitamos dar salida poco a poco. Y por último, lo que he ido apuntando en diferentes motivos y factor masculino. Ojo, no por tener 43 años la mujer significa que solo el problema sea de los óvulos. Hay que estudiar al varón. Vemos mucho parejas. Uy, es que usted tiene 39, 40, 42, 45 años y son los óvulos. Vaya a una donación de óvulos. Hacen las FIVs o no, van mal, llegan a la donación de óvulos y vuelven mal. Entonces vienen a nuestro centro. Resulta que es que nadie se ha mirado seriamente los espermatozoides. No, es que usted tiene pocos espermatozoides, pero no se preocupe, porque con tener 4 o 5 ya vale. No vale. Si hay una disminución de la concentración, esto puede implicar que la dotación genética del espermatozoide está afectada. Hay que estudiarlo. No, es que tienen mala movilidad, pero como que es una FIV y ya lo selecciono yo y lo meto dentro del óvulo, no importa la movilidad. Falso. Un seminograma con una alteración de la movilidad también puede provocar abortos de repetición, puede provocar fallos del tratamiento, entonces hay que estudiarlo. Y hay técnicas complementarias para estudiarlo, además del seminograma, y para su selección y mejoría de los tratamientos. Entonces, es importante ante la duda insistir con el factor masculino. Doctor, ya entiendo que mis óvulos ya me ha dicho que no, por reserva ovárica, por edad, por lo que sea, pero ¿estamos seguros de que el esperma de mi pareja está bien? Si existe pareja masculina, por supuesto. Y si tenemos dudas, consultemos con un andrólogo. En nuestro centro, Instituto Marqués, tenemos una unidad de andrología que está disponible tanto para pacientes de Instituto Marqués como para pacientes de otras clínicas, de otros países, de otros centros, para hacer una buena valoración del factor masculino. Hasta en un 30%, 35% de las parejas con esterilidad, la causa es masculina. Entonces, insistimos en que es muy importante siempre valorar el factor masculino antes de cualquier tratamiento, pero sobre todo cuando la mujer está renunciando a sus propios óvulos, vamos a revisar de nuevo el factor masculino y asegurarnos que está todo correcto. No vayamos a una donación de óvulos y que vuelva a ir mal porque no nos lo hemos mirado bien. Bueno, pues
con esto espero no haber aburrido y haberos aportado información de utilidad. Quiero daros las gracias por escucharme y dar paso al turno de preguntas. Sí, gracias doctor por la presentación. No ha sido aburrida, puedo, puedo precisarlo. Muchísimas gracias. Y tenemos, sí, unas cuantas preguntas, así que vamos allá. Y bueno, la primera es, buenas tardes doctor, gracias por esta ponencia. ¿Cuáles se consideran tasas de éxito bajas? No entiendo del todo a qué se refiere con tasas de éxito bajas. Entiendo que se referirá a qué causas nos pueden inducir a una tasa de éxito baja en un tratamiento de fertilidad. Imagino que va por ahí la pregunta. Sobre todo, lo que he dicho, hay dos factores muy importantes. Lógicamente tenemos que mirar, ¿no? Que no haya causas de abortos, que no haya causas de fallo de implantación, que el semen sea correcto. Pero los dos factores más importantes para saber la tasa de éxito es la edad de la mujer y la reserva ovárica. Una edad por encima de 40 años, 40 años o por encima, la fecundación in vitro ya ve su tasa de éxito limitada. A partir de los 40 años. Y a partir de los 42 años, en mi opinión personal y profesional, siempre se debe plantear una ovodonación. No digo que haya que hacer una ovodonación siempre a los 42 años, digo que siempre hay que tener que un experto de fertilidad en una consulta por esterilidad en una mujer de 42 años o más debe plantear la opción de la ovodonación, porque las tasas de éxito de fecundación in vitro con 42 años o más son bastante bajas. En cualquier sitio, en Instituto Marqués, en otro centro de España, en Harvard, en Japón y en el país que sea. Son bajas porque la técnica es lo que da. Y la reserva ovárica, sobre todo con una antimuleriana inferior a 1, un recuento de folículos inferior a 7, ya se considera que tiene un peor pronóstico de la fecundación in vitro. Pero lo mismo, va muy en relación a la edad. Una reserva ovárica baja en una mujer de 30 años, hay que intentarlo. Hay que intentarlo. Entonces, hay que valorar cada caso. Pero edad, más de 39, 40 años sobre todo, y reserva ovárica con una antimuleriana inferior a 1. Perfecto, muchas gracias. Seguimos con la siguiente. ¿Puede un blastocisto obtenido por donación de óvulos provocar un aborto? Sí. La respuesta corta es sí. Sí, sí, por supuesto. Las mujeres de 24 años que se embarazan de manera natural también tienen abortos. Es cierto que menos, pero también. Entonces, en parte ya he contestado a esta pregunta al hablar del factor masculino. Es muy importante porque una pareja tiene una esterilidad y podemos sospechar que la causa principal es la mujer, por la calidad de los óvulos, por el motivo que sea. Pero hay que estudiar a este varón bien, porque si el semen está mal, debemos sospechar que puede ir mal también una donación de óvulos y, por ejemplo, indicar un estudio genético de los embriones o técnicas complementarias. Hay técnicas complementarias para el estudio de los varones. Incluso un 1% de los varones con un semen espectacular y buenísimo, hasta un 1% de estos varones tienen un factor masculino oculto. Que todo se ve bien, pero cuando tú haces estudios más profundos de semen que existen, encuentras alteraciones. Entonces sí, puede haber abortos en una donación de óvulos y por eso es importante hacer muy bien el estudio previo. Muchas gracias. Viene justo una pregunta sobre más o menos si es recomendable hacer la diagnosis genética de embriones de una donación de óvulos. Sí, la respuesta corta es sí. La respuesta larga. Depende un poquito de la situación. Sí, es recomendable, siempre es recomendable. Lo que pasa es que es un estudio con un coste económico elevado, ¿no? Entonces, hay que valorar en cada caso cuánto es de beneficioso. Si el varón tiene un semen malo, un semen alterado, muy recomendable. Si el varón tiene una enfermedad que pueda ser hereditaria, muy recomendable.
si han tenido abortos de repetición, si han fallado transferencias previas, ya sea de fecundación in vitro o de donación de óvulos, pues en estos casos sí es importante. Si han tenido malas experiencias a nivel emocional y no van a poder soportar otra prueba de embarazo negativa o otro aborto, pues claro que es muy importante para intentar asegurar que tenemos estudiado el embrión, que al final es una parte muy importante de todo este proceso. Claro, muchas gracias. La siguiente. En la gráfica de la diapositiva 1, Life Birth Rate Age, ¿cuál es la edad de las donadoras? ¿Cómo se sabe que los óvulos de las donadoras son de calidad? Hasta donde tengo entendido, no se puede saber la calidad de los óvulos hasta ver si se fecundan o no. Es correcto. No podemos saber la calidad de los óvulos hasta que han fecundado y hasta que evolucionan. Es correcto. Lo que pasa es que la calidad de los óvulos a lo que más se asocia es a la edad de la mujer. Sabemos que las donantes por ley tienen que ser menores de 35 años y habitualmente tienen entre 20 y 30 años. Por lo tanto, sabemos que alrededor de un 85-90% de los óvulos son genéticamente, cromosómicamente sanos. Y en general, cuando la edad es tan joven, también la calidad mitocondrial, energética y muchas otras cosas también es correcta. Por lo tanto, mm, es estable que con una donante de óvulos entre 18 y 33, 34, 35 años, la tasa de embarazo se mantiene muy similar. Hay muchos estudios al respecto y es bastante similar. Hasta los 34, 35 años se mantiene bastante estable. Y no depende tampoco de la edad de la receptora. O sea, la tasa de éxito de la donación de óvulos es lo mismo en receptoras de 30 años, de 40, de 50 y en otros países que lo hacen a los 60 años también. Entonces, sobre todo, lo que más importa es la edad de la donante. La edad media pues, está alrededor de los 25, 26 años aproximadamente. Perfecto. Y la siguiente pregunta es, ¿qué ocurre si falla el ciclo de la donante elegida para mí? Claro. La clínica garantiza que se conseguirán un número mínimo de óvulos maduros de buena calidad. Si esto no se consigue por diversos motivos, últimamente lo más frecuente es porque la donante ha dado positivo en COVID. Entonces hay que cancelar el ciclo. O porque no le ha hecho efecto la medicación. O porque ha habido alguna complicación, lo que sea. Si no se consiguen un número mínimo de óvulos de buena calidad, de óvulos maduros, se cancela el tratamiento y se vuelve a empezar sin un coste para la paciente. La paciente no tiene ningún impacto en si la donante consigue óvulos o no consigue óvulos. Por lo tanto, es un contratiempo que asume la clínica. Vale. Sigo con la próxima. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para tener un donante, pero luego hay una rectificación que pone una donante? O sea, ¿cuánto tiempo hay que esperar para una donante? Pues es lo que decimos, entre que empezamos a hacer las visitas, ¿no? Sobre todo la segunda visita, que los pacientes nos dicen que sí, que quieren hacer el tratamiento, nosotros ya empezamos a solicitar pruebas y empezamos a buscar a la donante. Entonces, desde que la paciente nos da el ok y empieza con la pastilla anticonceptiva, entre 2 y 4 semanas ya empezamos el tratamiento. Tenemos un número de donantes bastante elevado y de ahí una disponibilidad tan rápida. Si es cierto que hay mujeres con características físicas más difíciles, pues por ejemplo, una mujer irlandesa, ¿no? Por estereotipo, pelirroja, con los ojos verdes, que son más difíciles, pues claro, pues igual aquí tiene que esperar un poquito más, 6 semanas, pero en general, con características físicas habituales, entre 2 y 4 semanas de anticonceptiva podemos ya empezar el tratamiento. Vale, perfecto, muchas gracias. ¿Cuántas FIV con óvulos propios se consideran antes de pasar a ovodonación? No puedo decir un número. Me encanta mojarme y me encanta dar datos exactos, pero es que no, esto sí que es muy variable. No es lo mismo una mujer con 43 años y una baja reserva ovárica, pero que nunca lo ha intentado y necesita probar una fecundación in vitro, aunque sepa que tiene un mal pronóstico, pues quizá en esta mujer con uno sea suficiente. Mire, lo hemos probado y no ha funcionado bien.
hay que pasar a donación de óvulos. En cambio, en una mujer joven de 34 años que fallan 2 fecundaciones in vitro, hay que buscar el motivo. Quizás sí que debemos hacer una tercera. Eh, es, es- es muy variable, hay que ver los motivos, hay que estudiar cada caso, no puedo decir un número exacto. Vale, gracias. Seguimos. ¿Podrá la donante ponerse en contacto conmigo en el futuro para ver al niño o viceversa? No, en nuestro país no. En España no se puede. Es completamente anónimo y no puede ni ninguno. La clínica son los datos de mayor seguridad que tenemos y no se puede. Hay otros países, como por ejemplo en Inglaterra, que esto sí es así. Las donantes es por ley donante conocida y cuando el niño, no sé si cumple 18 años, le llega una carta del gobierno conforme puede recibir datos y conocer a la donante. Me parece que funciona así. Pero aquí en España es completamente anónimo. Muchas gracias. La siguiente. ¿Puedo obtener una donante con ciertos requisitos sobre la educación y los intereses? A ver, es como todo. Nosotros intentamos hacer un matching lo mejor que podemos y cada paciente tiene sus requisitos. Pues hay pacientes que nos dicen, "Venga, para mí es muy importante que la donante tenga estudios superiores. Para mí es muy importante que la donante tenga una profesión artística. Una paciente que tuve inglesa, para mí es muy importante que la donante no sea alérgica a los perros y los gatos, porque es que tengo 8 en casa. Bueno, pues cada uno tiene ¿no? Su situación personal y son cosas que tú como médico quizá no te habías planteado. Y si esto genera una dosis de tranquilidad y de seguridad a la paciente, claro que podemos buscar eh, estas características. Es como todo, ¿no? Cuantas más requisitos ponemos, no tenemos a una mujer donante de óvulos idéntica a cada paciente, ¿no? No existe. Entonces, si exigimos mucho por un sitio, quizá tendremos que ser más flexibles por otro. Pero sí, si una mujer tiene un requisito en particular, podemos respetarlo. Gracias. Seguimos. Como mujer soltera, ¿es mejor la doble donación o la donación de embriones? Pues depende de las preferencias de esta mujer. Lógicamente, en una doble donación nosotros buscaremos a un donante con sus características físicas, a una donante con sus características físicas. Los estudiaremos y prepararemos para ella. Crearemos embriones para ella. Y tiene una tasa de éxito, es el tratamiento con mayor tasa de éxito, la doble donación. La adopción de embriones es un proceso muy bonito, que es cierto que no tenemos un matching físico tan acertado, porque al final es una adopción y como toda adopción, pues no puedes escoger y no se respeta tanto. Claro que por supuesto miramos características físicas, siempre respetamos la raza e intentamos que también físicamente se parezca, ¿no? Pero no podemos afinar tanto. Es sobre todo un tema bueno, por ejemplo, ¿no? Hay mujeres que dicen, yo voy a querer tener 2 hijos. Bueno, pues igual es mejor una doble donación para tener varios embriones y que los 2 hijos sean hermanos genéticamente. Mujeres que esto les da igual. Bueno, pues tenemos que discutir estas características de cada uno y a nivel de preferencia personal. Vale, gracias, muy claro. La próxima. ¿Cuáles podrían ser las causas de fracaso? De fracaso entiendo que de un tratamiento de donación. Sí, me imagino. Lo primero, el semen. Por eso tenemos que estudiarlo antes. El semen es muy importante. Después, a partir de ahí, hay mujeres que tienen fallo de implantación, que es cuando hay, en principio, 3 embriones que no se han implantado, 3 embriones de buena calidad. Mujeres con abortos de repetición. Son 2, 3 embriones de buena calidad que provocan un aborto. En estos casos hay que estudiarlo y hay estudios, según las guías de fertilidad europeas y americanas, con unas pruebas. Entonces, en caso de fracaso, que sobre todo pueden ser alteraciones con riesgo de trombosis, enfermedades autoinmunes, endometritis crónicas, que son inflamaciones o infecciones del útero, malformaciones uterinas, ya sean por adherencias posteriores a un tratamiento o de nacimiento. Bueno, hay diferentes causas y
se pueden estudiar y la mayoría de ellas tienen tratamiento. Muchas gracias. La próxima pregunta. Tengo más posibilidades con el embrión de blastocisto. ¿No hay riesgo de que no llegue al quinto día? Sí, hay más posibilidades con el embrión de blastocisto, esto está clarísimo, y lo indican en todas las guías serias de fertilidad. Claro que hay riesgo de que el embrión no llegue al quinto día, pero es que si no llega en el laboratorio, en un laboratorio serio, tampoco llegará dentro del útero. Entonces es mejor verlo y saber si ese embrión es evolutivo y tiene buena calidad o no. Para la clínica es mucho mejor, para la clínica en general es más cómodo transferir en día 3 porque entonces la clínica queda bien, seguro que hay embriones. En cambio, si vas a día 5 y no hay ninguno, ostras, ¿cómo se lo explico a la paciente? ¿Cómo le doy esta noticia? Pero es que hay que ser honestos y lo mejor médicamente para la paciente es llevar el embrión a blastocisto y si no llega, es que tampoco lo iba a hacer dentro del útero. Por lo tanto, siempre es recomendable el cultivo blastocisto. Gracias. La próxima. En la diapositiva 2 o 3 menciona disminución de reserva ovárica, que se considera reserva baja. Una antimuleriana inferior a 1 y un recuento de folículos inferior a 7. Esto es lo que se considera reserva ovárica baja. Clarísimo. Gracias. La calidad del semen baja en base a qué? ¿Cada cuánto hay que hacer el seminograma? Una calidad de semen mala, alterada, baja, lo vemos en un seminograma, en un estudio del semen. ¿Cada cuánto hay que hacer un seminograma? Esto no es como la revisión como el dentista o la revisión ginecológica, pues hay que hacerlo antes de un tratamiento. Si está, y habitualmente recomendamos hacer 2 seminogramas separados al menos un mes. No siempre es obligatorio un seminograma que está genial, ya entiendes que es poco probable que haya una alteración. Pero un seminograma que esté mal por disminución del volumen, disminución de la concentración, disminución de la movilidad o disminución de las formas normales, debe ser estudiado por un andrólogo. Si no en el 100% de los casos, en la mayoría. Gracias. La próxima. Recomienda seguir intentando con óvulos propios si la última extracción, uno de los mejores embriones que se logró fue calidad AB, pero no implantó. Sí, necesitaría más datos, pero sí, cada ciclo es diferente. O sea, si por edad, por reserva ovárica, por calidad del semen tenemos opciones, sí, sí. Hay variabilidad, nuestro cuerpo no es una máquina. Entonces, tanto los óvulos son mejores en un ciclo o en otro, como el seminograma es mejor en un ciclo o en otro, como interaccionan mejor en un ciclo o en otro. Por lo tanto, sí, puede ser que un ciclo hayamos tenido un embrión AB que no implante y en el siguiente tengamos un embrión de peor calidad que implante o tengamos más embriones o menos. Pero solo por este motivo, sí, sí, creo que se puede volver a intentar. Perfecto, gracias. La próxima. Si en una estimulación, punción, se extraen 17 óvulos, 15 fecundados, 5 criopreservados calidad AB, BC, BB, BB, CC, 10 descartados calidad CC y D, ¿se considera ya baja reserva ovárica? No, tiene una reserva ovárica muy buena esta señora. 17 óvulos está muy bien y además de 17 óvulos se han conseguido 4 embriones de buena calidad. Del CC nosotros no lo consideramos de buena calidad, pero tiene 5 blastocistos correctos y 4 de ellos con una calidad, el BC, bueno, 3 de ellos con buena calidad y 2 más justitos, pero es un ciclo muy correcto y está bien. Probablemente tenga interés hacer un estudio genético de estos embriones. Muchas gracias. La próxima pregunta, ¿se recomienda donación de óvulos entre hermanas? ¿Se puede? Eh, se puede, sí. Legalmente en España no. En otros países sí. Eh, Portugal no sé si ha cambiado la ley hace poco, en Irlanda sí que se puede, en Inglaterra es posible que también. O sea, poder se puede. ¿Se recomienda? Depende de la edad de la hermana donante, de la historia médica de la hermana donante
Y después ya un tema más emocional, ético, religioso de esas hermanas. Ahí ya no entraré porque son más preferencias personales. Perfecto, gracias. Seguimos. ¿Es mejor PGT en día 3 o 5? ¿Por qué transferir en fresco y no criotransfer? Pues el DGP en día 3 o en día 5 tiene diferentes consideraciones. A día de hoy se hace se hace muchas veces DGP en día 5 porque tienes más células. Y porque si no vas a transferir en fresco, si vas a congelar, vas a hacer DGP en día 5. Nosotros en Institut Marqués tenemos la posibilidad de hacer el DGP en día 3, tener el resultado en día 5, en 48 horas, y poder transferir un embrión en fresco y con estudio genético de PGT hecho normal. ¿Es mejor transferir en fresco? Nosotros preferimos. Nosotros preferimos. Es cierto que las tasas de éxito son muy similares en fresco o con criotransfer, pero ¿para qué nos vamos a arriesgar a que el embrión se dañe por la congelación y descongelación? Aunque es muy infrecuente, sobreviven muy bien la gran mayoría. Pero si podemos hacerlo en fresco, nosotros siempre preferimos transferir en fresco. Muchas gracias. Seguimos. ¿Es recomendable hacer DGP con doble donación? Sí, aunque coste eficiente probablemente no lo sea y por eso no acostumbramos a recomendarlo. ¿Es recomendable? Sí. Es un tema, le llamamos DGP, PGT electivo, de elección de la paciente. Si económicamente se lo puede permitir, sí, es recomendable. Quizás no es tan eficiente como en una señora de 42 años que la mayoría de los embriones estarán mal, pero aún así, incluso en una doble donación, puede haber algún embrión que no esté genéticamente sano. Por lo tanto, nos dará más información, seguro. Gracias. La próxima. Disculpe mi ignorancia. Bajo el entendido que el óvulo tiene una carga genética de la mujer que lo produce, ¿es cierto que en una ovodonación el embrión adquiere la carga genética de la mujer en la que se implanta? No es cierto. Hay matices. El óvulo tendrá la carga genética de la donante. El código genético será de la donante. Y esto es así y no se modifica. Ahora, cada vez sabemos más de la epigenética. La epigenética es toda una ciencia en desarrollo que ni soy experto ni tenemos tiempo para explicar en extensión. Pero básicamente la epigenética es todo el mecanismo que modifica cómo se expresa un gen. Entonces, el mismo gen, el mismo código genético no se expresará igual en una mujer determinada que en otra. Si ese embrión, ese óvulo lo ponen en el útero de una señora o en otro, expresará sus genes de manera diferente por el ambiente que le dará esa señora, esa paciente. Por lo tanto, la carga genética será de la donante, pero cómo se exprese y cómo se moldee esa carga genética sí que será dado por la paciente y la mamá. Por lo tanto, bueno, intermedio. Gracias. De hecho, tenemos una pregunta que justo nos preguntan la epigenética y bueno, Pues acaba de hacer el doctor. era esto. La epigenética es esto. Perfecto, entonces seguimos. Dice que por ley la edad mínima de la mujer ovodonadora es de 35. Si mi hermana congeló los 38, ¿no me puede donar? Por ley, la edad máxima de la donante es de 35 años, no mínima, la edad máxima, o sea, tiene que ser menor de 35 años. El tema de su hermana es por ley en España no le puede donar independientemente de su edad porque sería una donación conocida. Por lo tanto, al ser una donación conocida, en España no le puede donar esos óvulos a su hermana, independientemente de la edad. En los países en los que la donación conocida está permitida, probablemente la edad sea irrelevante, pero desconozco los detalles legales de cada país. Gracias. La próxima. ¿Podría explicar un poco más sobre el matching?
Sí. ¿Qué es el matching? ¿Cómo se hace? El matching, hay diferentes conceptos de matching. En este caso estoy hablando del matching entre la paciente y la donante, del matching físico que realizamos. El matching es la selección de una donante para una paciente. Es pues esto, el encontrar la mejor donante para cada paciente. En esto lo que hacemos nosotros en la clínica, tenemos las fotografías, las características físicas y los rasgos de personalidad de la donante, la paciente y si tiene una pareja, su pareja. Y entonces buscamos la mayor similitud física y, si la paciente quiere, de las características de la personalidad. Básicamente eso es el matching. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con mucho cariño. Nos reunimos, el médico de esos pacientes, con las doctoras y las enfermeras que más conocen a todas las donantes y nos ponemos de acuerdo y buscamos. Y lo hacemos, pues esto, con mucho cariño y con muchas ganas para asegurarnos que lo haríamos como si fuera para nosotros. Vale, perfecto. Gracias. Bueno, aquí tenemos una pregunta en portugués, pero un momento porque la he traducido y ahora la mando en la pantalla en castellano. Un momentito. Yo entiendo el portugués. Sí, sí, es para poderla leer, para que quede también, ahí va. He hecho 3 ciclos de FIV. Los 2 primeros ciclos, el ovocito no tenía calidad. El último ciclo, uno, el único óvulo que se transfirió en el día 3 fue el 8A, pero bueno, la beta, me imagino, fue negativa. Tengo 41 años y mi AMH de 0,2. ¿Sería mejor ir a ovo donación? Sí, sí. Sintiéndolo mucho, sí. La recomendación tiene que ser ir a ovodonación. La recomendación ya tenía que ser ir a ovodonación de entrada. 40, 41 años, antimoleriana de 0,2, hay que recomendar ovodonación. Pero si además ya ha hecho 3 ciclos de fecundación in vitro, además dice el ovocito, por lo tanto probablemente han recuperado un óvulo en ellos. Sí, exacto. De 3 ciclos han recuperado 3 óvulos. 2 no tenían calidad. Uno fecunda y transfiere un embrión de día 3 sin estudio genético. Hay que pensar que con 41 años solo el 20% de los embriones están cromosómicamente sanos. Por lo tanto, esta señora necesita mínimo 5 embriones, blastocistos de buena calidad, para estadísticamente tener uno sano. La recomendación muy claramente es ir a una ovodonación. Perfecto. Muy claro, gracias. Seguimos. Acaba de mencionar en una de sus respuestas que recomienda hacer el estudio genético de los embriones. En la clínica Crespo no me recomiendan hacer estudio genético una vez congelados. ¿Ustedes lo hacen en su clínica? A ver, hay que estudiar cada caso. Hay que ver cada caso y cuáles son las condiciones. Eh, lo que he dicho, recomendable siempre. Ahora, no lo recomendamos en todos los casos simplemente por un tema de coste-beneficio. Lo que he dicho, son tratamientos en nuestro país privados con un coste relativamente elevado para la mayor parte de la población. Entonces tienes que ser selectivo con las técnicas complementarias, con los estudios y con todo lo que indicas, ¿no? Entonces, hay que ver el caso. ¿Se puede hacer el estudio genético una vez congelados? Depende de la calidad de los embriones. Depende de la calidad. Si son embriones blastocistos de buena calidad, se pueden intentar descongelar y hacer el estudio genético. Pero es verdad que tiene riesgo, porque son los embriones congelados que tienes que descongelar, biopsiar, volver a congelar y después volver a descongelar para transferir. Todas estas manipulaciones tienen riesgo para el embrión. Quizás si ya están creados, dependiendo del número de embriones que tengamos, lo más eficiente y lo más razonable sea transferirlos, llegados a este punto. Habría que ver el caso. Vale. Muchas gracias. De momento tenemos la última y voy. Me mandan a ovodonación, pero en mi última FIV saqué 2 blastos BC y 2 embriones B de día 3. Saqué 17 óvulos y me fecundaron 15. Es normal con 34 años que me manden a ovodonación. Tuve positivo con los 2 blastos en test de embarazo, pero fue bioquímico. Y también, dice Laura,
que se le olvidó apuntar que tiene endometriosis y ovarios poliquísticos con una reserva grande. Hay que ver el caso. Es muy difícil, sobre todo porque debo ser muy respetuoso con los compañeros que están llevando a Laura. No puedo sin conocer sus datos, sin haberla explorado, sin ver el semen, no puedo hacer una recomendación clara y menospreciar el trabajo de mis compañeros, ¿no? Por lo tanto, Laura, entiéndeme que no me moje del todo, pero 34 años, reserva ovárica alta, yo seguiría intentando. Y si has tenido 2 abortos, pues probablemente sí tenga interés. Primero estudiar el semen, porque hay estudios más avanzados que el seminograma. Por edad no toca tener 2 abortos seguidos. Entonces, hay que estudiar este semen y si este semen está bien, hay que seguirlo probando. Su pareja está sano y tiene una hija. Pues si ha tenido un hijo sano, probablemente este semen esté bien. Hay que mirarlo igualmente, ¿no? Porque hay que mirarlo. Pero probablemente esté bien. 34 años y a elevada reserva ovárica, hay que seguirlo intentando y probablemente hacer un estudio genético de estos embriones para saber si estos embriones están bien, además de un estudio de aborto de repetición, tanto analítico como uterino. Pero sí, yo creo que hay que apurar estas opciones. Vale. Un momentito que hay otra precisación siempre de Laura. Uy, Esto yo no sé qué es. ¿dónde hemos ido a parar? A los KIR. Esto... Sí, sí se entiende. Los KIR son unos complejos de inmunocompatibilidad, son unas proteínas que hay en las células del embrión y del endometrio de la madre, que en teoría hay unos estudios que dicen que según el perfil, si es AA, AB, BB, tienes mejor o peor pronóstico y en principio la AA es de peor pronóstico. Esto hay muchas discusiones. La inmunología es muy importante y me daría para hablar 1 hora y media solo sobre la inmunología. La inmunología es muy importante. Es básico para que el útero acepte un embrión, que es unas células externas. Entonces la inmunología es súper importante. Pero a día de hoy no tenemos ninguna evidencia de cómo la inmunología influye en el embarazo, de qué partículas tenemos que mirar, si son las KIR, son las otras, porque de KIR hay 200 tipos de KIR. ¿Por qué tenemos que mirar las HLA C1 o por qué hay que mirar el KIR AA? Hay muchísimas partículas de estas. Han escogido estas, no se sabe muy bien por qué, no se sabe cómo interpretar sus resultados, no se sabe si los tratamientos funcionan para modificarlas, no se sabe si los tratamientos que dan mejoran o empeoran el resultado. Hay muchos estudios y ojalá cuanto antes tengamos buena información, pero no es que en su clínica no crean en esto, es que en su clínica han hecho un seguimiento de los estudios publicados en base a la inmunología, los HLA, los KIR, y no hay evidencia suficiente para recomendar estos estudios en población general. Es verdad que hay mujeres con muy malos resultados, con muchos abortos, con que todo sale mal y ya no sabes qué más hacer, y quizás en esas mujeres la inmunología tenga un hueco y un sentido, pero en general la inmunología todavía no tiene una evidencia suficiente como para recomendarla a la mayoría de las mujeres. Vale, muchas gracias. También Laura dice que le anima a hacer otro evento hablando de esto. Lo tomaremos en Otro cuenta. día. Vale, perfecto. De momento no tenemos más preguntas. Veo que alguien está escribiendo, así que esperamos un momentito. Yo aprovecho para comentaros que a partir de mañana podéis volver a ver el video o contactar con el doctor a través del enlace que os he dejado antes. Entonces veo que alguien aún está escribiendo, dámosle un segundito de tiempo porque luego tenemos también un video muy interesante de la clínica que queríamos mandar.
Y bueno, yo siempre aprovecho para decir que tenemos nuestros canales Instagram, Respuestas de Fertilidad, donde puedes encontrar todos los próximos eventos, nuestro Facebook, My IVF Answers. Bueno, veo que nadie más conteste, entonces antes de agradecer definitivamente el doctor Borja Márquez y el Instituto Márquez, muchísimas gracias por la presentación, doctor, y todas las respuestas, Gracias a pero vosotros. gracias a usted, pero tenemos otra pregunta que, bueno, vamos entonces a lanzar y luego volvemos a agradecer. Vale, ahí va. ¿Es cierto que en ovarios poliquísticos la calidad es mala o cada ciclo es diferente como en las chicas sin este problema? En pacientes con ovario poliquístico es cierto que a veces los resultados del tratamiento de FIV son peores. Los óvulos, hay más porcentaje de óvulos inmaduros, menor tasa de fecundación, peor evolución posterior. Es cierto que con ovarios poliquísticos a veces los resultados son peores de los que esperaríamos con una reserva ovárica alta. Es correcto, aunque cada ciclo es diferente, por supuesto. Vale, gracias. Y la ultimísima. ¿Existen casos excepcionales que se puede tener buena reserva ovárica a pesar de la edad? Tengo 40, en mi caso lo expliqué antes y lo que hablamos antes Sí, de los sí, sí, 17 por óvulos. supuesto. Y hay mujeres de 42 años con una reserva ovárica que es correcta y que sorprende, ¿no? Entonces, bueno, pues 40 años y con una reserva ovárica alta, hay que intentarlo sabiendo esto, que hasta un 30% de los embriones, o sea, que hasta un 70% de los embriones blastocistos que se consigan, genéticamente podrán estar alterados. Entonces, claro, de 5 embriones, estadísticamente tendremos uno o quizás dos genéticamente sano. De ahí la recomendación de hacer el estudio genético de los embriones a partir de los 38 años. Vale, perfectísimo. Ahora sí que hemos acabado las preguntas. Entonces aquí tenemos el doctor en pantalla completa. Y bueno, vamos a lanzar un video ahora del Instituto Marqués. Las personas aquí agradecen y bueno, yo también agradezco muchísimo al doctor y al Instituto Marqués, que como sabéis ya le tengo mucho cariño por mi experiencia laboral, pero vamos entonces a ver, nos veremos después del video que os animo a, a ver, entonces a estar, seguir conectadas. Hay un poco de eco. Vale. Apago el micrófono yo para no tener un eco durante el video y nos vemos luego. ¿Cuándo empieza la vida? ¿En qué momento exacto empieza la vida de un ser humano? Pues yo creo que la vida empieza cuando una mujer sola, un hombre solo o una pareja que se ama sienten el deseo de tener un hijo. Esta clínica, ¿cómo la hemos hecho? Es como si haces la lista de bodas 20 años después de casada. Sabes muchísimo más lo que quieres, lo que vas a utilizar, lo que realmente importa. Y la hemos hecho así, pensando en el paraíso del embrión. La música para mí es una de mis pasiones. Las notas musicales se escapan del pentagrama y se marchan a buscar la vida al laboratorio.
Hemos inventado un sistema en el cual los pacientes o sus médicos referidores pueden estar viendo los embriones. Hemos inventado un sistema en el cual los pacientes o sus médicos referidores pueden estar viendo los embriones y además saben que el embrión que hemos transferido es un embrión precioso y que los que hemos congelado también. Los embriones no duermen igual en un hotel de una estrella que en uno de 5. Las instalaciones de laboratorio y el control de sus condiciones ambientales son importantísimas. Requiere un gran esfuerzo en recursos humanos y económicos, pero es una garantía de calidad. Las instalaciones de laboratorio y el control de sus condiciones ambientales son importantísimas. Requiere un gran esfuerzo en recursos humanos y económicos, pero es una garantía de calidad. Si estás seguro de que haces bien tu trabajo, puedes ser transparente. Los buenos restaurantes enseñan sus cocinas. Bueno, está demostrado que una mayor excitación sexual mejora la calidad del semen, además de que es mucho más agradable para el varón el tener un entorno, digamos, más sugerente. ¿Es seguro de que haces bien tu trabajo? Puedes ser transparente. Los buenos restaurantes enseñan sus cocinas. Bueno, está demostrado que una mayor excitación sexual mejora la calidad del semen, además de que es mucho más agradable para el varón el tener un entorno, digamos, más sugerente. Esto pues nos ha animado a hacer el Erotic Personal System. Quiere decir que aquí hay un buffet de todo tipo de cosas que les puedan gustar para tener una mayor erección. Desde las revistas hasta las pantallas de televisión clásicas, pero también tenemos otras cosas, como por ejemplo las gafas de realidad virtual, vaginas artificiales, incluso en algunos casos especiales, pues unos masturbadores de televisión clásicas, pero también tenemos otras cosas, como por ejemplo las gafas de realidad virtual, vaginas artificiales, incluso en algunos casos especiales, pues unos masturbadores que se conectan y cuando la actriz de la película pues actúa, el consolador le hace lo mismo al varón. Este es el bosque de los embriones. Queremos dejar un mundo mejor para los niños que ayudamos a nacer y por eso cada vez que nace un niño plantamos un árbol con su nombre en nuestro bosque de los embriones. En Tarragona, donde estamos reforestando, cada niño le hace lo mismo al varón. Este es el bosque de los embriones. Queremos dejar un mundo mejor para los niños que ayudamos a nacer y por eso cada vez que nace un niño plantamos un árbol con su nombre en nuestro bosque de los embriones. En Tarragona, donde estamos reforestando, cada niño tiene su árbol con su geolocalización y además es una zona protegida para que nunca talen ese árbol. Muchas mujeres que dicen, yo no sé si quiero una donante de óvulos. Y yo les digo, bueno, hay muchas mujeres que no quieren un hijo de cualquier forma. Pero como empieces el proceso, no cuando nazca, sino el primer día que oiga su corazón, latiendo dentro de ti, ¿de quién va a ser? Tú le das la vida. Bueno, aquí estamos otra vez. Gracias a todas las personas que se han quedado hasta ahora y muchísimas gracias por este evento. Muchas gracias, doctor Borja Márquez, y gracias al Instituto Márquez y gracias a todas vosotras por haber estado presentes y activas en las preguntas. Gracias, doctor. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Y bueno, para acabar totalmente, aquí vais a tener el Instagram, el Facebook, el YouTube y la web, Mi Respuesta de Fertilidad. Así que muchísimas gracias y buenas noches.